La clase es una clase introductoria todavía dentro de lo que es la especialidad, que amerita que ustedes la enfoquen también de una forma general, porque complementa un poco lo que ustedes ya han escuchado o han visto, han leído o han estudiado en la primera clase, y lo que van a ver pues a lo largo del desarrollo de las prácticas ya en cada sede donde se encuentren. La esencia del tratamiento de rehabilitación es pues esto de acá, ¿no? El uso de los agentes físicos, ¿no? Que en realidad el día de hoy no tiene por intención hacer una clase de física o de química, porque acá hay hartos principios de esa naturaleza, sino orientar estos aspectos al uso terapéutico y al uso médico, ¿no? Cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, los aspectos que ustedes tienen que considerar para poder hacer o esbozar un protocolo o un esquema de tratamiento. Acá hay una particularidad en esta especialidad. El médico rehabilitador se caracteriza por el uso, el manejo de los agentes físicos. Nosotros en nuestra especialidad podemos ofrecerle al paciente una alternativa medicamentosa y esta alternativa que nos va a caracterizar como especialidad. Sin embargo, un traumatólogo, un reumatólogo, un neurólogo no maneja bien adecuadamente esto, ¿no? Ahora, otra particularidad que tiene la indicación de los agentes físicos es de que no hay protocolos rígidos. Como ustedes van a ver, y en la práctica inclusive, pueden pensarse que todo es igual, y no es así, ¿no? Entonces, va a depender mucho de algunos conceptos, de algunos aspectos que ustedes van a ver o van a tener aquí ahora en esta presentación, para que ustedes puedan tener el criterio, ¿no? O el especialista tenga el criterio de poder elegir el mejor agente físico en cada caso muy particular, ¿no? Considerando pues el estadio de la enfermedad, la etiología de la enfermedad y algunos otros factores inclusive que pueden ser propios del paciente, ¿no? Entonces, en el caso de medicina física y rehabilitación, es una especialidad que también se le llama fisiatría, ¿no? Es una especialidad que a lo largo del tiempo ha tenido un gran desarrollo, ¿no? Considerando que en un inicio solamente se hablaba de rehabilitación cuando nos referíamos pues a aquellos pacientes que estaban postrados, que no podían caminar, que se desplazaban en una silla de ruedas o que tenían un trastorno motor evidente, ¿no? Se orientaba más a la patología, digamos, que evidenciaba un trastorno motor. Sin embargo, en la actualidad, la especialidad ha tenido un gran avance, considerando que el uso de los agentes físicos va de la mano con las tecnologías que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que han permitido pues, que se introduzcan dentro de nuestro manejo una serie de agentes físicos que se le ha dado una orientación de tipo terapéutico y que nos ha permitido desarrollar una serie de aparatos, como lo van a ver ustedes aquí, que constituyen una alternativa, ¿no? Dentro de las opciones que se le puede ofrecer a un paciente. Generalmente a rehabilitación llega un paciente que ya ha pasado por otras especialidades. Entonces muchas veces viene con un diagnóstico y viene a nosotros con la intención de recuperar el remanente de función que pueda tener o de ofrecerle una alternativa que coadyuve a un tratamiento ya preestablecido por la especialidad tratante. Entonces, también en algunos casos se considera como una opción, reemplazando al tratamiento terapéutico, ¿no? O medicamentoso que pueda haber ofrecido ya una especialidad tratante en casos particulares, ¿no? Entonces, es una especialidad que ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, que se ha vuelto invasiva inclusive, como lo vamos a ver más adelante. En la actualidad también hay que considerar que la especialidad tiene un abordaje ya no solamente de tipo recuperativo, sino también como tiene una intención también de intervención primaria, ¿no? Como preventiva,
secundaria también, como ofreciendo una intención terapéutica propiamente como una alternativa del tratamiento, y una también prevención que era en un inicio el concepto que se tenía de rehabilitación, que solamente era recuperativo o de reinserción. Entonces vean ustedes cómo la intervención ahora de rehabilitación ha ampliado su campo de acción y nos permite pues evidenciar una serie de posibilidades de poder ayudar a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, y eso también como una orientación en el sentido de que las diapositivas que se presentan, en mi caso muy particular de mi clase, muchas de ellas no son para ser aprendidas de memoria. Hay muchas cosas que yo digo aquí y que pueden ser preguntas de examen. Entonces tienen que tener en cuenta algunos aspectos muy puntuales que yo muy sutilmente los remarco y ustedes tienen que captarlos, ¿no? Entonces, en el sentido preventivo, por ejemplo, ¿no? La detección temprana de defectos mecánicos, le llamamos nosotros, sea de miembros inferiores, sea de columna, puede llegar a evitar, ¿no?, a una determinada edad algunas patologías específicas que definitivamente, si nosotros no las atendemos a tiempo, ese paciente va a ser nuestro en una determinada edad, ¿no? Entonces, vean ustedes también en el futuro, ustedes como médicos generales o médicos en las diferentes especialidades que van a tener, la orientación, sobre todo los pediatras de repente, ¿no?, la captación de niños que tengan algunos defectos biomecánicos, ¿no?, orientando a estos pacientitos adecuadamente en el tiempo oportuno para tratar de ayudarlos, puede evitar que en un determinado tiempo este niño sea mi paciente, ¿no?, o tenga alguna repercusión que le va a traer pues problemas para su desarrollo personal, ¿no? Entonces es importante que ustedes consideren esos aspectos. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia física o de la fisioterapia? En general, ¿no?, están agrupados aquí, ¿no?, porque tienen una orientación específica. Prevenir la disfunción articular, ¿no?, prevenir la rigidez, las anquilosis, ¿no?, una serie de deformaciones que se puedan ver a nivel articular. Restituir la capacidad funcional, mejorar las capacidades funcionales remanentes en las diferentes patologías que podamos abordar. Lograr la máxima independencia del paciente, ¿no?, mejorando su calidad de vida y su desempeño en actividades de vida diaria. Disminuir el tiempo de discapacidad. Ustedes ya tienen muy claro, creo yo, el concepto de discapacidad, ¿no? Y hay que, ustedes recordarán que hay discapacidades pues, que pueden ser temporales, ¿no?, consideradas como temporales, y unas permanentes. Ya habíamos conversado en la práctica con algunos de ustedes qué tiempo debemos esperar y todo eso, y yo supongo que en la primera clase también les habrá quedado claro, ¿no? También es una alternativa para reducir los tratamientos medicamentosos que puedan estar utilizando algunas otras especialidades de fondo, y prevenir la cronicidad o la recurrencia de algunas enfermedades, como por ejemplo reumatología, ¿no? Si la especialidad de reumatología, por decir, no ofrece un adecuado tratamiento que estabilice, por decir, una enfermedad como la artritis reumatoidea, mi trabajo no va a tener un buen efecto, porque ustedes saben que esta enfermedad es una enfermedad sistémica que requiere ser manejada con un adecuado protocolo de tratamiento dependiendo de cada caso. Y si el paciente tuviera una sintomatología dolorosa o alguna deformación o limitación funcional, yo no podría, y se encuentra en un estado agudo, yo no podría ofrecerle al paciente una alternativa, ¿no?, que mejore esa sintomatología si es que el paciente no ha sido abordado adecuadamente y ha sido controlado adecuadamente. El resultado de mi tratamiento va de la mano de también el tratamiento adecuado que puede indicar el reumatólogo. Entonces, vean ustedes cómo esta especialidad entonces de alguna forma voy a ser dependiente, ¿no?, de otras especialidades.
¿no? Y mis resultados van a ser muy pobres o no los voy a lograr, mis metas, mis objetivos, si es que la especialidad de fondo no logra manejar bien la enfermedad propiamente. Entonces, vamos a hablar de algunos agentes físicos y vamos a tocar algunos aspectos importantes como son sus conceptos, las bases y fundamentos, las técnicas de aplicación, las indicaciones, contraindicaciones, precauciones y algunos efectos fisiológicos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro primero qué cosa es un agente físico terapéutico, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es un elemento físico que puede ser natural o artificial, ¿no? Que como por ejemplo un natural puede ser el agua, la luz, ¿no? Y el elemento físico artificial, la corriente eléctrica, ¿no? Que está utilizada en tratamientos para el abordaje de algunas patologías o enfermedades específicas. Otra definición también que puede englobar este término de agente físico terapéutico, se dice que es un vehículo de energía, ¿no? Un vehículo de energía que puede provocar una respuesta o una modificación en la superficie, en este caso las células, tejidos u órganos, y desencadenar una serie de respuestas o efectos biológicos sobre el cual han sido aplicados. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, primero, un objetivo pues antiinflamatorio, un objetivo analgésico. Si yo controlo el proceso inflamatorio, obviamente voy a tener una buena respuesta con respecto al dolor. Disminuir con ello el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿no? Y estimular pues muchas veces la regeneración de los tejidos, ¿no? Entonces, aquí hay una clasificación, ¿no? Una presentación de algunos agentes físicos naturales, como por ejemplo la helioterapia, que es el principio físico sería la energía solar, el calor. La talasoterapia, ¿no? Que considera el uso del agua de mar. La climatoterapia, las propiedades diferentes de los diferentes climas. Crenoterapia, las aguas termales. La peloidoterapia, ¿no? Los fangos o los barros que son ricos en algunos minerales específicos, la hidroterapia, ¿no? Y algunos agentes físicos artificiales, ¿no? Que han sido desarrollados al transformarse algunos tipos de energía específica, ¿no? Como la termoterapia, el calor, la crioterapia, el frío o el hielo, la electroterapia y también la parte de movimiento, la parte mecánica, ¿no? Entonces tenemos ahí la mecanoterapia, que es la terapia de movimiento, la masoterapia, la tracción, ¿no? Y las radiaciones. Uno de los agentes físicos con los que nosotros trabajamos mucho y que seguramente lo habrán visto en las diferentes sedes donde están, son los tanques de hidroterapia, ¿no? Que tienen como principio pues, el uso del agua, ¿no? Como agente terapéutico. Aquí nosotros empleamos el agua teniendo en cuenta que se fundamenta en dos principios específicos o dos efectos, ¿no? Buscamos un efecto mecánico y un efecto térmico. El efecto mecánico, ¿no? Está basado pues, en un principio que seguramente ustedes recordarán, que es el principio de Arquímedes, ¿no? Que es el principio que menciona que al sumergir un cuerpo dentro del agua va a desplazar exactamente, ¿no? Principio, eso lo hemos estudiado creo en la época del colegio, en el curso de física, ¿no? Entonces, en conclusión, un cuerpo dentro del agua facilita su movimiento, ¿no? Y también el gasto de energía es mucho menor. Por lo tanto, desde el punto de vista de rehabilitación, me facilita ejecutar el movimiento dentro del agua, sea en forma pasiva o sea en forma activa, ¿no? Y el efecto térmico, considerando que nosotros trabajamos con el agua a cierta temperatura, nosotros también aquí recordar algunos principios de física por el cual nosotros logramos transmitir el calor al cuerpo que está sumergido dentro de este volumen, ¿no? Y esta forma de transmisión de calor utilizando la hidroterapia, los tanques de hidroterapia, sería
el de convección. Y ahora vamos a ver qué cosa es convección. Aquí unas imágenes donde ustedes seguramente en las diferentes sedes han podido reconocer estos equipos, ¿no? ¿Lo han visto todos en el Instituto de Rehabilitación? ¿No han visto? ¿Y en el Hospital de la FAP han logrado ver? ¿No? ¿En la FAP no han visto, no han hecho el recorrido de las... ¿no? Bueno, pídanle ahí a los docentes, igual que en el instituto, que los lleven a ver, ¿no? Los equipos para que los puedan ver cómo son, ¿no? En físico, ¿no? Estos son unos tanques de hidroterapia que los que han visitado o están haciendo la práctica en el policía los han podido ver, ¿no? El tanque grande, como pueden ver ustedes, se llama tanque de Hubbard y tiene ahí unas turbinas que son las de color azulino, ¿no? Que ejerce la salida del agua con una fuerza y esto le da un efecto, ¿no? Una fuerza a la salida del agua y esto va a ejercer un efecto de hidromasaje, ¿no? Más o menos un principio parecido al que observamos cuando nos sumergimos en un jacuzzi, ¿no? Entonces tiene el mismo efecto más o menos de hidromasaje. Nosotros cuando sumergimos a un paciente aquí podemos utilizarlo con turbina o sin turbina, dependiendo del objetivo que uno quiera lograr, porque si ustedes lo que quieren es aprovechar el efecto mecánico del uso del agua, pueden utilizarlo simplemente sin turbina. Si es que sumergieran a un paciente, por ejemplo, que tiene un tono incrementado, ¿no? Un tono incrementado, si tiene una hipertonía, una rigidez articular, ¿no? O una espasticidad marcada, mejor dicho, pues tampoco indicaríamos turbina porque eso puede incrementar este problema, ¿no? Entonces va a depender la indicación de cuál es el objetivo que ustedes quieran lograr con ese paciente. El otro tanquecito es el tanque de Whirlpool, que también tiene su turbina, que está en color plomo, y tiene ahí no sé si logran ver, que es un termostato, ¿no? Un termostato que va a regular la temperatura del agua, y dependiendo de los tanques, más adelante vamos a ver más o menos cuál es la temperatura manejable en cada uno de ellos. Por lo mismo que tiene la intención de aprovechar muchas veces solamente el efecto mecánico del movimiento dentro del agua, podemos utilizar muchas veces el agua más fría, ¿no? Eso va a depender del objetivo y de las condiciones del paciente. Ustedes saben que si yo sumerjo a un paciente dentro del agua caliente, tiende a elevar la temperatura también del paciente, ¿no? Y si es un paciente que de repente tiene antecedentes de hipertensión o algún problema cardiovascular, probablemente será conveniente que yo disminuya la temperatura del agua. Por eso es que vamos a ver más adelante que los rangos, que las temperaturas está dada en rangos y la vamos regulando de acuerdo a cada paciente, ¿no? Aquí ven ustedes a un paciente central, ¿no? La posición de la mano, observen. Por la posición de la mano es que yo logro identificar que es un paciente central, que está trabajando marcha dentro del agua, ¿no? Aprovechando el efecto mecánico, como habíamos mencionado en un inicio. Tenemos en la otra imagen un niño, ¿no? Que está trabajando probablemente por la posición también, presumo que es un niño con un problema neurológico de fondo, ¿no? Por la postura, ¿no? Miren la postura de inflexión que tiene, lo más probable es que sea un niño con PC y lo que buscamos ahí es relajar la musculatura de este niño y facilitar sus movimientos en este tipo de pacientes donde el incremento del tono es muy frecuente, ¿no? Y en el otro caso vemos un niño que también está trabajando por movimiento de miembros inferiores, ¿no? Entonces aquí no hay ningún tanque, como ven ustedes es una piscina también, ¿no? Porque el uso de la hidroterapia no solamente es a través de el uso de los tanques que hemos visto en la vista anterior, sino también de la piscina. O también hay algunos equipos que no las he puesto aquí, pero se llaman HydroTrack. En la actualidad me parece que quien lo tiene operativo es la Clínica San Pablo, que queda por Chacarilla, ¿no? Tiene estos equipos operativos y donde nosotros podemos trabajar marcha, que es una banda sin fin dentro de un tanque de agua, ¿no? Entonces imagínense ustedes, generalmente aquí nosotros indicamos esto a un paciente que queremos
mejorar su patrón de marcha, ¿no? O lesiones de cadera, lesiones de rodilla, lesiones de